Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Durante mucho tiempo pensé que las historias de fantasmas eran puras tonterías, cosas que inventaba la gente para asustar a los niños o para vender libros baratos. Yo era de esas personas que se burlaban cuando alguien decía haber visto algo extraño. Creía firmemente que todo tenía una explicación lógica, que la ciencia podía resolver cualquier misterio. Pero hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender con la razón, cosas que te cambian para siempre. Mi nombre es Roberto Méndez Castillo, y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 35 años y trabajo como técnico en refrigeración. Soy una persona normal, con una vida normal, pero lo que les voy a contar cambió todo lo que creía saber sobre la realidad. Era el mes de octubre del año pasado cuando mi tío Ernesto me pidió que lo acompañara al cementerio de San Miguel. Este lugar está en las afueras de la ciudad, rodeado de cerros y árboles viejos que parecen estar siempre secos, sin importar la época del año. Mi tío trabajaba como cuidador nocturno del cementerio desde hacía más de 20 años. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero esa tarde estaba muy nervioso. Sus manos temblaban cuando encendía los cigarrillos y no podía quedarse quieto en ningún lugar. «Roberto», me dijo con voz temblorosa, «necesito que me hagas un favor muy grande. Han estado pasando cosas muy raras en el cementerio y ya no puedo estar solo ahí durante las noches». Le pregunté qué tipo de cosas raras, pero él solo movía la cabeza y me decía que era mejor que lo viera con mis propios ojos. «Si te lo cuento, vas a pensar que me estoy volviendo loco», me dijo. «Pero si vienes conmigo, vas a entender por qué necesito ayuda». La verdad es que mi tío nunca me había pedido nada, y se veía realmente asustado. Además, el trabajo extra me vendría bien para completar los gastos del mes. Así que acepté acompañarlo esa misma noche. Llegamos al cementerio a las 8 de la noche. El lugar estaba más silencioso de lo normal. Ni siquiera se escuchaban los grillos o los perros que siempre ladran en las colonias cercanas. Las lápidas se veían diferentes bajo la luz de la luna, como si fueran dientes blancos saliendo de la tierra negra. Mi tío me llevó hasta la casita pequeña donde guardaba sus cosas. Era un cuarto muy sencillo, con una mesa, 2 sillas, una estufa pequeña y una cama angosta donde a veces se quedaba a dormir cuando el trabajo se ponía muy pesado. «Mira, Roberto», me dijo mientras preparaba café, «lo que te voy a contar va a sonar muy loco, pero necesito que me creas. Hace como 2 meses empezaron a pasar cosas que no tienen explicación». Me senté en una de las sillas y esperé a que me contara. Afuera el viento movía las ramas de los árboles y hacía un ruido como de susurros. «Al principio eran solo ruidos», siguió mi tío. «Pasos que se escuchaban entre las tumbas, pero cuando salía a ver, no había nadie. Pensé que serían gatos o perros callejeros. Después empecé a ver luces que se movían por el cementerio, luces azules, muy pálidas que flotaban entre las cruces. Cuando trataba de seguirlas, siempre desaparecían». Mi tío tomó un trago de café y siguió hablando con voz cada vez más baja. «Pero lo peor empezó hace 3 semanas. Una noche estaba aquí adentro leyendo el periódico, cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Pensé que sería alguien de la familia de algún difunto que se le había olvidado algo. Cuando abrí la puerta no había nadie, pero en el suelo estaba una rosa blanca muy fresca como si la acabaran de cortar. Al día siguiente encontré la misma rosa sobre la tumba de una señora que se llama Elena Ramírez. Murió hace como 50 años, según lo que dice en su lápida. El viento afuera se estaba haciendo más fuerte y empezaba a silbar entre las ramas. Eso no es lo peor, Roberto. Lo peor es que desde esa noche Elena Ramírez camina por el cementerio». Cuando mi tío dijo esto, sentí como si una corriente fría me hubiera pasado por todo el cuerpo. «¿Cómo que camina?», le pregunté tratando de sonar tranquilo. «La he visto 3 veces. Siempre aparece cerca de las 11 de la noche. Es una mujer joven con un vestido blanco muy largo. Camina muy despacio entre las tumbas como si estuviera buscando algo. La primera vez que la vi pensé que era alguien que se había perdido. Salí para preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando me acerqué, ella volteó a verme y mi tío se quedó callado por un momento largo, como si no supiera cómo seguir.
¿Y qué pasó?, le pregunté. Sus ojos, Roberto. Sus ojos no eran normales. Eran completamente blancos, sin pupilas ni nada. Y cuando me vio, sonrió de una manera que me heló la sangre. Después de eso, ella siguió caminando como si yo no estuviera ahí. Se dirigió hacia su tumba y simplemente desapareció. En ese momento escuchamos un ruido afuera, como si alguien hubiera tirado algo pesado. Los dos nos quedamos muy quietos escuchando. «Son las 10:30», susurró mi tío viendo su reloj. «Ya casi es hora». Salimos de la casita muy despacio, tratando de no hacer ruido. Mi tío llevaba una linterna pequeña, pero la mantenía apagada. La luna estaba casi llena esa noche, así que podíamos ver bastante bien entre las tumbas. El cementerio de San Miguel es muy grande. Tiene como 200 tumbas repartidas en varias secciones. Algunas son muy antiguas, con cruces de hierro que ya están oxidadas y lápidas con letras que ya no se pueden leer bien. Otras son más nuevas, con flores de plástico y fotografías de los difuntos. Caminamos hacia la parte más vieja del cementerio, donde están las tumbas de la gente que murió hace muchos años. El pasto estaba húmedo por el rocío, y nuestros zapatos hacían un ruido suave al caminar. De repente mi tío se detuvo y me agarró del brazo. «Allá», me susurró señalando hacia una fila de tumbas que estaban como a 50 metros de nosotros. Al principio no vi nada extraño, solo las sombras de las cruces y las flores. Pero después de unos segundos empecé a notar algo diferente. Había una luz muy tenue, casi azul, que se movía muy despacio entre las tumbas. No era como la luz de una linterna o de un teléfono. Era más bien como cuando ves los rayos del sol que entran por las nubes, pero mucho más pálida. «¿La ves?», me preguntó mi tío con voz temblorosa. Yo solo pude asentir con la cabeza porque se me había secado la garganta. La luz se movía de una tumba a otra, como si estuviera buscando algo específico. A veces se detenía por unos segundos sobre una lápida, y después seguía su camino. «Vamos a acercarnos más», me dijo mi tío, pero yo no quería moverme de donde estaba. «Tranquilo», me susurró. «Ella no nos va a hacer daño, solo no la mires directo a los ojos cuando aparezca». Empezamos a caminar hacia donde estaba la luz, escondiéndonos detrás de las tumbas más grandes. Mientras nos acercábamos, el aire se puso más frío, y empecé a escuchar algo que sonaba como una canción muy bajita. Era una voz de mujer que cantaba una melodía muy triste, pero no podía entender las palabras. La canción me daba una sensación muy extraña, como de nostalgia por algo que nunca había vivido. Cuando estuvimos como a 20 metros de la luz, mi tío me hizo una seña para que nos detuviéramos. Nos agachamos detrás de una tumba grande que tenía la forma de una casa pequeñita. Desde ahí podíamos ver todo perfectamente. La luz estaba flotando sobre una tumba que tenía una cruz de mármol blanco. En la base de la cruz había letras doradas que decían: Elena Ramírez de Santos, 1930-1952. Descansa en paz. La tumba estaba cubierta de rosas blancas muy frescas, como si alguien las hubiera puesto ahí hace pocas horas. De repente, la luz empezó a cambiar de forma. Primero se hizo más grande, después empezó a tomar la silueta de una persona. Lo que vi después me va a acompañar hasta el día que me muera. La luz se convirtió en una mujer joven, como de 20 años. Tenía el pelo negro muy largo que le llegaba hasta la cintura. Llevaba un vestido blanco que parecía de novia, con encajes y bordados muy delicados. Pero lo más impresionante era su rostro. Era muy hermoso, pero tenía una palidez que no era natural. Su piel parecía de porcelana, tan blanca que casi brillaba bajo la luz de la luna. Elena, porque estaba seguro de que era ella, se quedó parada junto a su tumba por unos minutos. Movía los labios como si estuviera hablando con alguien, pero nosotros no podíamos escuchar lo que decía. Después empezó a caminar muy despacio entre las otras tumbas. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba como a 5 centímetros de altura, y el vestido se movía como si hubiera una brisa suave, aunque el aire estaba completamente quieto. Mientras caminaba seguía cantando esa canción tan triste. Ahora que estaba más cerca pude escuchar algunas palabras. Cantaba algo sobre esperar a alguien que nunca regresó, sobre promesas que se rompieron. Elena se dirigió hacia la parte del cementerio donde están las tumbas más nuevas. Mi tío y yo la seguimos, manteniéndonos siempre a una distancia segura. Ella se detuvo frente a varias tumbas, como si estuviera leyendo los nombres en las lápidas. En cada tumba donde se paraba, dejaba caer una rosa blanca. Las flores aparecían de la nada en sus manos,
y después la soltaba con mucha delicadeza. Cuando llegamos a la tumba de un hombre que había muerto hace como 10 años, Elena se detuvo por más tiempo. Se arrodilló frente a la lápida y puso las 2 manos sobre la tierra. En ese momento escuchamos su voz más clara. «¿Por qué no viniste?», decía una y otra vez. «Me dijiste que vendrías por mí. Esperé tanto tiempo. Esperé hasta que ya no pude más». Su voz era muy dulce, pero había algo en ella que daba mucho miedo. Era como si estuviera hablando desde muy lejos, desde un lugar muy frío y oscuro. De repente Elena levantó la cabeza y miró exactamente hacia donde estábamos escondidos. Mi tío me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. «No la mires a los ojos», me susurró desesperado. «Hagas lo que hagas, no la mires a los ojos». Pero ya era demasiado tarde. Elena estaba caminando hacia nosotros y aunque traté de apartar la mirada no pude. Sus ojos eran exactamente como había dicho mi tío. Completamente blancos, sin pupilas, como 2 esferas de leche. Pero lo peor no eran sus ojos. Lo peor era la sonrisa. Una sonrisa que ocupaba toda su cara. Demasiado grande para ser natural. Una sonrisa que me decía que sabía algo terrible que yo no sabía. Cuando estuvo a solo 3 metros de nosotros, se detuvo. «Hola, Roberto», me dijo con esa voz que parecía venir de otro mundo. Mi sangre se congeló cuando escuché mi nombre salir de sus labios. ¿Cómo era posible que supiera quién era yo? Mi tío estaba temblando a mi lado, pero no se atrevía a moverse. Elena siguió sonriendo con esa sonrisa horrible, mientras me miraba fijamente. «Te has estado esperando, Roberto», me dijo con voz muy suave. «Sabía que vendrías esta noche. Tu tío me habló mucho de ti durante todos estos meses. Me dijo que eras una buena persona, que podías ayudarme». Miré a mi tío con confusión, pero él tenía los ojos cerrados y movía los labios como si estuviera rezando. «¿Ayudarla con qué?», logré preguntarle, aunque mi voz salió como un susurro ronco. Elena se acercó un paso más y ahora podía ver su cara con más detalle. Su piel no solo era pálida, sino que tenía pequeñas grietas como si fuera de porcelana vieja. Y había algo más extraño. Su vestido estaba mojado desde la cintura hacia abajo, como si hubiera estado caminando en agua. «Necesito que me ayudes a encontrarlo», me dijo. Él me prometió que vendría por mí el día de nuestra boda. Pero nunca llegó. Me quedé esperando en la iglesia hasta que el padre decidió que ya no iba a venir. Esa misma noche me fui al río. No podía vivir con la vergüenza y el dolor. Cuando dijo esto entendí por qué su vestido estaba mojado. Elena había terminado con su vida en el río la noche de su boda fallida. «Pero ahora he regresado», siguió diciendo. «Y sé que él también está aquí en algún lugar del cementerio. Solo necesito que alguien me ayude a buscarlo. Alguien que esté vivo y pueda ver lo que yo no puedo ver». Mi tío finalmente abrió los ojos y me miró con una expresión de terror que nunca había visto antes. «Roberto», me susurró, «no hagas lo que te pida, por favor». Pero Elena escuchó lo que dijo mi tío, y su sonrisa se hizo aún más grande. «Tu tío no entiende», me dijo. «Él tiene miedo porque no sabe lo que es el amor verdadero. Pero tú sí, ¿verdad, Roberto? Tú tienes novia. Tú sabes lo que se siente amar a alguien con toda el alma». Esto me sorprendió mucho porque era cierto que tenía novia, pero nunca le había hablado de ella a mi tío, al menos no que yo recordara. «Si tu novia desapareciera de repente», siguió Elena, «¿no harías todo lo posible por encontrarla? ¿No buscarías en todos lados hasta dar con ella?» «Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Solo quiero encontrar a mi prometido para poder descansar en paz». La lógica de Elena parecía razonable, pero había algo en su voz que me decía que no era tan simple como ella lo hacía parecer. «¿Cómo se llama él?», le pregunté. «Miguel Santos», me respondió inmediatamente. «Era muy guapo, con ojos verdes y cabello castaño. Trabajaba en la hacienda de la familia Rodríguez». Nos íbamos a casar el 15 de septiembre de 1952. Todo estaba listo, la iglesia, la fiesta, mi vestido. Elena se tocó el vestido con las manos y por un momento pareció perderse en sus recuerdos. Pero algo pasó esa mañana. Miguel no llegó a la iglesia y tampoco regresó a la hacienda. Todos dijeron que se había ido del pueblo, que me había abandonado. Pero yo sé que eso no es cierto. Miguel me amaba de verdad. Algo malo le pasó, estoy segura. Mi tío me jaló de la manga y me susurró al oído: «Roberto, no le creas nada. Ella no quiere encontrarlo para descansar en paz. Quiere encontrarlo para llevárselo con ella».
Elena escuchó lo que dijo mi tío, y su expresión cambió completamente. Ya no sonreía. Su cara se puso muy seria y sus ojos blancos parecían brillar con una luz fría. «Tu tío no sabe de lo que habla», dijo con voz muy dura. «Él nunca ha amado a nadie de verdad. Pero tú me vas a ayudar, ¿verdad, Roberto? Porque si no lo haces, nunca podrás salir de aquí». Cuando dijo esto, miré hacia la salida del cementerio y me di cuenta de algo terrible. La puerta de hierro que habíamos dejado abierta cuando entramos ahora estaba cerrada. Y no era solo eso. Alrededor de todo el cementerio había aparecido una especie de niebla gris muy espesa. No podíamos ver nada más allá de las tumbas. Era como si el cementerio se hubiera separado del resto del mundo. «¿Qué hiciste?», le pregunté a Elena, tratando de controlar el pánico que sentía. «No hice nada malo», me respondió con esa sonrisa horrible otra vez. «Solo me aseguré de que no te fueras antes de ayudarme. El cementerio va a permanecer cerrado hasta que encuentres a Miguel. Pueden ser horas, días, semanas, el tiempo que sea necesario». Mi tío se puso de pie muy despacio y trató de caminar hacia la puerta, pero cuando llegó al borde de la niebla, rebotó como si hubiera chocado contra una pared invisible. «Es inútil», le dijo Elena. «Nadie puede salir hasta que cumplan mi petición. Ahora, Roberto, empecemos a buscar. Estoy segura de que Miguel está enterrado en algún lugar de este cementerio. Solo tienes que leer todos los nombres en las lápidas hasta que lo encontremos». Elena empezó a flotar hacia la sección más antigua del cementerio y me hizo una seña para que la siguiera. No tenía otra opción. Mi tío caminó a mi lado, susurrándome consejos que no podía entender bien porque estaba demasiado asustado para concentrarme. Empezamos a revisar tumba por tumba. Elena se quedaba flotando a mi lado mientras yo leía los nombres en voz alta. Algunas lápidas eran muy difíciles de leer porque las letras estaban borrosas o cubiertas de musgo. Otras estaban rotas y solo se podían leer pedazos del nombre. Después de revisar como 50 tumbas, empecé a sentirme muy cansado. También tenía mucha sed, pero Elena no me dejaba parar ni por un segundo. «Sigue buscando», me decía cada vez que trataba de descansar. «Él tiene que estar aquí en algún lugar». Fue hasta que llegamos a una sección que estaba muy escondida entre los árboles que encontramos algo extraño. Había una tumba que no tenía lápida, solo una cruz de madera muy vieja que estaba medio caída. En la cruz había algo escrito con un cuchillo, pero las letras eran muy pequeñas y difíciles de leer. Me acerqué más y encendí la linterna de mi tío para poder ver mejor. Lo que leí me heló la sangre. «Miguel Santos, 1925-1952. Aquí yace quien murió por no cumplir su promesa». Elena se acercó flotando, y cuando vio lo que había escrito en la cruz soltó un grito que me lastimó los oídos. No era un grito normal. Era como si todos los sonidos más horribles del mundo hubieran salido de su garganta al mismo tiempo. Después del grito, Elena se quedó muy quieta mirando la tumba de Miguel. «Lo encontré», susurró. «Por fin lo encontré». Pero cuando volteó a vernos, su cara ya no se veía triste, se veía furiosa. Sus ojos blancos ahora brillaban como dos lámparas y su sonrisa se había vuelto cruel. «¿Vieron lo que dice la cruz?», nos preguntó con voz muy peligrosa. «Dice que murió por no cumplir su promesa. ¿Saben lo que eso significa?». Mi tío y yo no nos atrevimos a responder. «Significa que Miguel no vino a buscarme porque ya estaba muerto», siguió diciendo Elena. «Pero eso no importa. Ahora que sé dónde está, podemos estar juntos para siempre». Elena puso sus manos sobre la tierra de la tumba de Miguel y empezó a cavar con las uñas. La tierra se movía sola, como si hubiera algo debajo que estuviera tratando de salir. «Elena, por favor», le dije tratando de calmarla. «Ya encontraste lo que buscabas, ahora puedes descansar en paz». Ella se rió con una risa que sonaba como cristales rotos. «Descansar en paz, no, Roberto. Ahora es cuando empieza lo verdaderamente interesante. Miguel y yo vamos a estar juntos y ustedes nos van a acompañar para siempre». La tierra siguió moviéndose sola mientras Elena cantaba esa canción triste que habíamos escuchado antes. Pero ahora las palabras sonaban diferentes, más amenazantes. De repente, escuchamos un ruido que venía de debajo de la tierra. Era como si alguien estuviera arañando desde adentro, tratando de salir. Mi tío me agarró del brazo con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar el hueso. «Roberto», me susurró con voz desesperada. «Tenemos que correr, ahora mismo». Pero cuando tratamos de alejarnos, Elena volteó hacia nosotros y nos miró con esos ojos terribles. «No se muevan de ahí»,
nos dijo con una voz que ya no sonaba humana. Si se van antes de que Miguel salga, los voy a perseguir hasta el fin del mundo. La tierra sobre la tumba de Miguel empezó a agrietarse como si hubiera un terremoto muy pequeño. Las grietas se hicieron más grandes y de ellas empezó a salir un olor muy feo, como a comida podrida. Elena se veía cada vez más emocionada mientras esperaba. Sus ojos blancos brillaban con una luz que me lastimaba la vista. «Ya viene», susurró. «Ya viene mi Miguel querido». De repente una mano muy pálida salió de la tierra, después otra mano, y finalmente la cabeza. Lo que salió de esa tumba no era Miguel Santos, no era ninguna persona. Era algo que había sido persona hace mucho tiempo, pero que ahora era otra cosa completamente diferente. Su cara estaba completamente descompuesta, con pedazos de piel colgando como trapos viejos. Sus ojos eran dos huecos negros y vacíos. Su ropa estaba hecha pedazos y cubierta de tierra y gusanos. Pero Elena lo miraba como si fuera la cosa más hermosa del mundo. «Miguel, mi amor», le dijo con voz muy dulce. «Por fin estamos juntos otra vez». La cosa que había sido Miguel Santos se puso de pie muy despacio. Cuando estuvo completamente fuera de la tumba, caminó hacia Elena con movimientos muy raros, como si fuera un títere manejado por hilos invisibles. Elena corrió hacia él y lo abrazó con mucha fuerza. «Ahora ya nunca nos vamos a separar», le dijo mientras lo besaba en lo que quedaba de su cara. Pero Miguel no le respondió con cariño. En lugar de eso, puso sus manos alrededor del cuello de Elena y empezó a apretarlo. Elena trató de gritar, pero no podía porque él la estaba ahorcando. Sus ojos blancos se pusieron más grandes y brillantes mientras trataba de zafarse. «Miguel, ¿qué estás haciendo?», logró susurrar. «Soy yo, Elena, tu prometida». Pero la cosa que había sido Miguel no paró. Siguió apretando hasta que Elena dejó de moverse. Cuando terminó, la soltó y el cuerpo de Elena cayó al suelo como un muñeco roto. Por un momento pensé que todo había terminado, que Elena había desaparecido para siempre. Pero me equivoqué. Elena se levantó otra vez, pero ahora se veía diferente. Su vestido blanco se había vuelto gris y sucio. Su piel pálida ahora tenía manchas oscuras como moretones viejos. Y sus ojos blancos ahora estaban rodeados de círculos negros. «Ahora entiendo», le dijo a Miguel con una sonrisa muy fea. «Tú también tienes hambre». Miguel asintió con la cabeza y los dos voltearon a vernos. «Es hora de cenar», dijo Elena. Mi tío y yo empezamos a correr hacia la salida del cementerio, pero la niebla seguía ahí. No importaba hacia dónde corriéramos. Siempre terminábamos en el mismo lugar. Elena y Miguel nos seguían muy despacio, como si supieran que no teníamos a dónde ir. «No pueden escapar», gritaba Elena. «Este cementerio ahora es nuestro hogar y ustedes van a quedarse aquí con nosotros». Corrimos entre las tumbas durante lo que pareció horas. Mi tío se tropezó varias veces y yo tuve que ayudarlo a levantarse. Cada vez estaba más cansado y respiraba con mucha dificultad. «Roberto», me dijo cuando paramos a descansar detrás de una tumba grande, «yo ya no puedo más. Déjame aquí y sigue corriendo». «No», le respondí, «no te voy a abandonar». Pero mientras hablábamos, Elena y Miguel aparecieron detrás de nosotros. «¿Ya se cansaron de correr?», preguntó Elena. «Qué bueno, porque nosotros también nos cansamos de perseguirlos». Miguel se acercó a mi tío y lo levantó del suelo como si no pesara nada. Mi tío gritó y trató de zafarse, pero Miguel era mucho más fuerte. «Roberto», me gritó mi tío, «corre, sal de aquí y nunca regreses». Pero yo no podía moverme. Estaba paralizado de terror viendo cómo Miguel llevaba a mi tío hacia su tumba abierta. Elena se me acercó y puso su mano fría en mi mejilla. «No te preocupes», me dijo con voz muy suave. «No va a doler mucho. Y después vamos a ser una familia muy feliz. Tú vas a ser el hermano que nunca tuve, y tu tío va a ser nuestro padre. Vamos a estar juntos para siempre, jugando entre las tumbas, cantando canciones tristes, esperando a que lleguen más visitantes». Eso fue hace 3 años. Desde entonces, mi tío y yo vivimos en el cementerio de San Miguel. Durante el día dormimos bajo la tierra, en tumbas que Elena preparó especialmente para nosotros. Durante la noche salimos a caminar entre las lápidas esperando a que llegue alguien nuevo. Elena y Miguel se ven muy felices ahora. Pasan los días contándose historias de cuando estaban vivos y planeando lo que van a hacer con los próximos visitantes. A veces vienen familias a visitar a sus difuntos. A veces vienen jóvenes que quieren asustarse un poco explorando el cementerio. A veces vienen personas como yo, que no creen en fantasmas. Elena siempre encuentra la manera de convencerlos para que se queden. Unas veces usa la historia de amor triste,
Otras veces finge necesitar ayuda, y cuando nada más funciona, usa la niebla para que no puedan escapar. Mi tío ya no habla mucho. La mayor parte del tiempo se queda sentado en su tumba, mirando hacia la nada. A veces lo escucho llorar muy bajito, pero cuando trato de consolarlo, él me mira como si no me reconociera. Yo todavía recuerdo mi vida de antes. Recuerdo mi trabajo, mi casa, mi novia. Pero cada día esos recuerdos se vuelven más borrosos, como fotografías viejas que se van decolorando. Elena dice que es normal, que pronto voy a olvidar todo y voy a ser completamente feliz aquí. Dice que la memoria de la vida anterior solo trae dolor y que es mejor dejarla ir. A veces trato de recordar el nombre de mi novia, pero ya no puedo. A veces trato de recordar cómo era mi casa, pero solo veo imágenes muy confusas. Lo único que recuerdo con claridad es esa primera noche en el cementerio. El miedo que sentí cuando vi a Elena por primera vez, la desesperación cuando me di cuenta de que no podíamos escapar, y la certeza de que nunca iba a salir de ahí. Ahora cuando veo a los visitantes nuevos, siento un poco de pena por ellos. Sé exactamente lo que van a pasar. Sé que van a tratar de correr, que van a buscar una salida que no existe. Sé que van a rogarle a Elena que los deje ir, y sé que al final van a terminar como nosotros, viviendo para siempre en este lugar frío y silencioso, esperando la llegada de nuevas víctimas. Porque esa es la verdad sobre el cementerio de San Miguel. Una vez que entras de noche, nunca sales. Elena y Miguel se aseguran de eso, y nosotros, los que ya estamos aquí, los ayudamos, no porque queramos, sino porque ya no tenemos otra opción. Esta noche van a venir dos jóvenes que quieren hacer un video para internet. Elena ya los está esperando. Dice que van a ser una muy buena adición a nuestra familia, y yo voy a estar ahí, viendo cómo todo vuelve a empezar, viendo cómo Elena usa su sonrisa terrible para atraerlos, viendo cómo la niebla cierra todas las salidas, viendo cómo dos personas más pierden para siempre su oportunidad de ser libres. Porque así es como funciona este lugar. Así ha funcionado durante 70 años, y así va a seguir funcionando hasta el fin de los tiempos. Sin esperanza, sin escape, sin final. Hay eventos que desafían toda lógica y que nos recuerdan que existe algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Durante años he dudado si contar esta historia, pero el peso de mantenerla en silencio se ha vuelto insoportable. Lo que voy a relatar no es producto de mi imaginación. Cada detalle, cada momento de terror que viví, está grabado en mi memoria como una herida que nunca sana. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 38 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como empleado de mantenimiento en diversos lugares de la ciudad, pero nunca imaginé que uno de esos empleos cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando conseguí trabajo como cuidador nocturno del cementerio San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. Era un empleo bien pagado, aunque nadie duraba mucho tiempo en ese puesto. Los anteriores cuidadores siempre renunciaban sin dar explicaciones claras. Solo mencionaban que no podían más o que algo no estaba bien ahí. Yo, necesitando el dinero y siendo una persona que nunca había creído en fantasmas ni leyendas, acepté el trabajo sin pensarlo dos veces. El cementerio San Miguel fue construido en 1843. Sus enormes portones de hierro negro y sus senderos empedrados le daban un aspecto solemne durante el día. Pero cuando caía la noche, la atmósfera cambiaba completamente. Las sombras se alargaban de manera extraña. Los árboles centenarios crujían sin viento y un silencio pesado se apoderaba del lugar. Mi primera semana transcurrió sin mayores problemas. Recorría los senderos con mi lámpara, revisaba que todo estuviera en orden y pasaba las horas leyendo en la pequeña caseta que servía como oficina. Los únicos sonidos eran los gatos callejeros que merodeaban entre las tumbas y el ocasional paso de algún automóvil por la calle principal. Pero todo cambió la noche del viernes. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando escuché el primer susurro. Al principio pensé que era el viento entre las hojas, pero no había ni la más mínima brisa esa noche. El susurro parecía venir de la sección más antigua del cementerio, donde están las tumbas del siglo XIX. Tomé mi lámpara y me dirigí hacia allá, pensando que tal vez había algún intruso. Mientras caminaba por el sendero principal, la sensación de estar siendo observado se intensificaba con cada paso.
Las estatuas de ángeles y vírgenes que adornaban algunas tumbas parecían seguirme con la mirada. Sus rostros de mármol, que durante el día lucían serenos, ahora tenían una expresión diferente, como si supieran algo que yo ignoraba. El susurro se hizo más claro cuando me acerqué a la zona de las tumbas antiguas. No era una sola voz, sino varias que se mezclaban en un murmullo constante e incomprensible. Era como si docenas de personas estuvieran conversando en voz muy baja, pero no podía distinguir las palabras. Me detuve frente a una tumba particularmente antigua, con una lápida de mármol negro que estaba cubierta de musgo. El nombre grabado en ella era apenas legible: Esperanza Villareal de Sánchez, 1862 a 1889. Los susurros parecían emanar directamente de esa tumba. De repente todos los sonidos cesaron. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Pero ese silencio no duró mucho. Lentamente comencé a escuchar algo que me heló la sangre. Pasos. No eran pasos normales, sino el sonido de alguien caminando muy despacio, arrastrando los pies sobre la tierra húmeda. Los pasos venían de mi izquierda, desde una sección del cementerio donde no había senderos, solo tumbas dispersas entre la maleza. Dirigí la lámpara hacia esa dirección, pero solo pude ver las siluetas de las cruces y lápidas entre las sombras. Los pasos continuaron acercándose, pero por más que iluminaba con la lámpara no podía ver a nadie. Fue entonces cuando la temperatura descendió de manera drástica. Mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor, como si de repente fuera invierno. El frío no era normal. Era un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Un frío que no provenía del aire, sino de algo más profundo y perturbador. Los pasos se detuvieron justo frente a mí. Podía sentir una presencia, como cuando alguien se para muy cerca de ti pero no puedes verlo. La lámpara comenzó a parpadear sin explicación alguna, proyectando sombras danzantes que se movían de manera independiente a los objetos que supuestamente las causaban. En ese momento escuché una voz clara y distinta que pronunció mi nombre. «Roberto». La voz era de mujer, suave pero cargada de una tristeza infinita. Sonaba como si viniera de muy lejos, o como si quien hablaba tuviera la garganta llena de tierra. Di un paso hacia atrás, tropecé con una pequeña lápida y caí sentado en el suelo húmedo. La lámpara se me cayó de las manos y se apagó completamente, dejándome en la oscuridad más absoluta. «Roberto, ayúdame». La voz sonó nuevamente, esta vez más cerca, como si alguien se hubiera inclinado para susurrarme al oído. Podía sentir un aliento helado rozando mi cuello. Busqué desesperadamente la lámpara en la oscuridad, mis manos temblando tanto por el miedo como por el frío sobrenatural que me rodeaba. Cuando finalmente la encontré y logré encenderla, el haz de luz iluminó algo que nunca olvidaré. A unos 3 metros de donde estaba, había una figura femenina de pie entre las tumbas. Era translúcida, como hecha de niebla blanca, pero podía distinguir claramente sus rasgos. Era una mujer joven, de unos 27 años, vestida con un traje de época del siglo XIX. Su cabello largo y oscuro flotaba alrededor de su rostro como si estuviera bajo el agua, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban completamente negros como 2 pozos sin fondo. La figura me miró directamente y extendió una mano hacia mí, como pidiendo ayuda. Su boca se movía, pero las palabras que escuchaba no coincidían con el movimiento de sus labios. «No puedo descansar. Él me lo impide. Se está aquí. Siempre está aquí». La aparición comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, señaló hacia una sección del cementerio que yo no había explorado antes. Era un área apartada, rodeada por árboles enormes que formaban una especie de círculo natural. Cuando la figura se desvaneció completamente, la temperatura volvió a la normalidad y los sonidos nocturnos habituales regresaron. Los grillos cantaban nuevamente y pude escuchar el tráfico lejano de la ciudad. Me quedé ahí sentado durante varios minutos, tratando de procesar lo que había experimentado. Parte de mí quería convencerme de que había sido una alucinación, producto del cansancio o de algún gas que se filtraba desde las tumbas antiguas, pero no podía negar lo que había visto y sentido. Regresé a la caseta y pasé el resto de la noche revisando los registros históricos del cementerio que guardaban en un viejo archivero. Busqué información sobre Esperanza Villareal de Sánchez y encontré su expediente. Según los documentos, Esperanza había sido la esposa de don Aurelio Sánchez,
un comerciante adinerado de la época. Había fallecido a los 27 años en circunstancias que el documento describía como misteriosas. El reporte mencionaba que había sido encontrada en su habitación una mañana, sin signos aparentes de enfermedad o trauma. Pero lo que más me llamó la atención fue una nota manuscrita en el margen del documento, escrita con una tinta diferente y una caligrafía más reciente. Decía: quinta víctima, patrón sospechoso, investigación suspendida por orden superior. ¿Quinta víctima? ¿Víctima de qué? Seguí buscando entre los documentos y encontré otros expedientes de mujeres jóvenes que habían fallecido en circunstancias similares durante la misma época. Todas eran esposas de hombres prominentes de la sociedad guadalajareña del siglo XIX. Todas habían sido encontradas muertas en sus casas sin explicación médica aparente, y todas estaban enterradas en el mismo cementerio San Miguel. Los nombres me dieron escalofríos: Carmen Aguirre de López, Isabel Martínez de Herrera, Dolores Ramírez de Castillo y Ana Sofía Torres de Mendoza. 5 mujeres jóvenes, 5 muertes misteriosas, 5 tumbas en el mismo cementerio. Cuando amaneció y llegó mi reemplazo del turno diurno, no le mencioné nada de lo ocurrido. ¿Cómo podía explicarle que había visto a un fantasma y que estaba investigando muertes de hace más de 100 años? Me fui a casa con más preguntas que respuestas, pero sabía que esa noche había sido solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Durante todo el día no pude quitarme de la cabeza la imagen de Esperanza y su súplica desesperada. Había señalado hacia esa sección apartada del cementerio antes de desvanecerse, como si ahí estuviera la respuesta a su tormento. Esa noche regresé al trabajo con una mezcla de miedo y determinación. Llevé una lámpara extra y una cámara vieja que tenía en casa, pensando que tal vez podría capturar alguna evidencia de lo que estaba experimentando. Durante las primeras horas de mi turno, todo permaneció en calma. Hice mis rondas habituales. Revisé las puertas del osario principal y me aseguré de que los portones estuvieran bien cerrados. Pero alrededor de la medianoche, las cosas comenzaron a cambiar nuevamente. Primero fueron los susurros, más intensos que la noche anterior. Esta vez pude distinguir algunas palabras sueltas: búscalo, está escondido, no nos deja ir. Las voces ya no venían solo de la tumba de Esperanza, sino de varias direcciones diferentes. Era como si todas las mujeres enterradas en esas tumbas antiguas estuvieran tratando de comunicarse conmigo al mismo tiempo. Armándome de valor, me dirigí hacia la sección del cementerio que Esperanza había señalado la noche anterior. Era un área que durante el día parecía normal, pero en la oscuridad tenía algo perturbador. Los árboles formaban un círculo casi perfecto alrededor de varias tumbas muy viejas, y sus ramas se entrelazaban de tal manera que creaban una especie de techo natural que bloqueaba la luz de la luna. Al entrar en ese círculo de árboles, inmediatamente sentí que algo estaba mal. El aire era más pesado, como si tuviera una consistencia diferente. Mis pasos sonaban amortiguados, como si caminara sobre una alfombra gruesa en lugar de tierra. En el centro del círculo había una tumba que no tenía lápida, ni ningún tipo de identificación. Era solo un montículo de tierra cubierto por piedras dispuestas de manera irregular. Parecía mucho más antigua que las demás, como si hubiera estado ahí desde antes de que se estableciera oficialmente el cementerio. Mientras examinaba esa extraña sepultura, comencé a escuchar algo que me hizo temblar. Eran golpes sordos que venían de abajo, como si alguien estuviera golpeando la tapa de un ataúd desde adentro. Los golpes eran rítmicos: 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. Me alejé instintivamente de la tumba, pero los golpes se intensificaron. De repente, las 5 apariciones se manifestaron simultáneamente alrededor del círculo de árboles. Esperanza, Carmen, Isabel, Dolores y Ana Sofía estaban ahí, todas vestidas con los trajes de época en los que habían sido enterradas. Sus rostros mostraban una angustia terrible, y todas señalaban hacia la tumba sin identificar en el centro. «Él está ahí», dijeron al unísono, sus voces creando un eco fantasmal que parecía multiplicarse entre los árboles. «Él nos quitó la vida y ahora nos mantiene atadas a este lugar. No podemos partir mientras él permanezca aquí». Entonces comprendí la horrible verdad. Esas 5 mujeres no habían fallecido por causas naturales o misteriosas. Habían sido víctimas de alguien, y ese alguien estaba enterrado en esa tumba sin nombre en el centro del círculo. ¿Quién es él?
Pregunté en voz alta, sorprendiéndome de mi propia valentía. Don Edmundo Vázquez, respondió Esperanza con una voz que parecía venir del más allá. Él era médico, tenía acceso a nuestras casas, nos envenenaba lentamente, tan despacio que nadie sospechaba. Disfrutaba viendo cómo nos debilitábamos, cómo suplicábamos por nuestra salud. Las autoridades comenzaron a sospechar, continuó Carmen, pero él tenía contactos poderosos, dinero para comprar silencios. Cuando la investigación se acercaba demasiado a él, fingió su propia muerte y se hizo enterrar aquí, en una tumba sin marcas. Pero no estaba muerto, agregó Isabel con voz llena de dolor. Se enterró vivo, con provisiones suficientes para varios días. Había cavado túneles secretos que conectaban con el osario principal. Planeaba escapar después de que la investigación se enfriara. ¿Qué pasó entonces?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Los túneles se colapsaron, respondió Dolores. Quedó atrapado en su propio plan, pero su espíritu maligno permanece ahí abajo, y su presencia nos impide encontrar la paz. Estamos condenadas a vagar por este cementerio hasta que alguien lo libere a él o nos libere a nosotras. Los golpes desde abajo se intensificaron, como si la entidad enterrada hubiera escuchado la conversación. De repente, la tierra sobre la tumba sin nombre comenzó a moverse, como si algo estuviera tratando de salir desde adentro. Las apariciones comenzaron a desvanecer lentamente. «No dejes que escape», me suplicó Esperanza antes de desaparecer. «Si sale de ahí, volverá a hacerle daño a otras mujeres. Pero si te quedas aquí, él tratará de poseerte para usar tu cuerpo y escapar». «¿Qué debo hacer?», grité desesperado, pero ya era demasiado tarde. Las 5 mujeres habían desaparecido, dejándome solo con esa cosa que se agitaba bajo la tierra. La superficie de la tumba se agrietó y pude ver una mano esquelética asomándose entre la tierra. No era una mano normal. Los huesos tenían un color amarillento enfermizo y parecían brillar con una luz siniestra. Corrí hacia la salida del círculo de árboles, pero me di cuenta de que algo había cambiado. Los árboles parecían haberse movido, cerrando el paso que había usado para entrar. Estaba atrapado en ese círculo con lo que fuera que estaba emergiendo de esa tumba maldita. Detrás de mí escuché un sonido horrible. Era como si alguien estuviera respirando con los pulmones llenos de tierra húmeda. Me di la vuelta y vi la figura más aterradora que jamás había imaginado. Era un hombre alto y delgado, vestido con los restos de un traje elegante del siglo XIX. Su rostro estaba parcialmente descompuesto, pero sus ojos brillaban con una inteligencia malévola que me hizo comprender que esta criatura conservaba toda su conciencia y maldad. «Gracias por liberarme», dijo con una voz que sonaba como el roce de huesos secos. «He esperado tanto tiempo para salir de esa prisión de tierra y piedra». Se acercó a mí lentamente y pude oler el horrible aroma a muerte y putrefacción que emanaba de él. «Ahora necesito un cuerpo nuevo, uno joven y fuerte. El tuyo servirá perfectamente». Traté de correr nuevamente, pero mis piernas no me respondían. Era como si una fuerza invisible me mantuviera inmóvil mientras esa abominación se acercaba cada vez más. Extendió sus manos huesudas hacia mí y pude sentir un frío terrible comenzando a invadir mi cuerpo. Era el mismo frío sobrenatural que había experimentado antes, pero 1000 veces más intenso. «No te resistas», murmuró mientras sus dedos descarnados tocaban mi frente. «Será más fácil si no luchas». En ese momento de desesperación total, cerré los ojos y pensé en las 5 mujeres que habían sufrido por culpa de este monstruo. Pensé en todas las mujeres que podrían sufrir si él lograba escapar usando mi cuerpo. De alguna manera, eso me dio la fuerza para moverme. Logré apartarme de él y correr hacia uno de los árboles. Tomé una rama gruesa que había caído al suelo y la usé para golpear a la criatura, pero mi ataque no le hizo daño. Simplemente se rió con una risa que sonaba como el eco en una tumba vacía. «No puedes lastimarme con medios físicos», dijo con burla. «Soy mucho más que carne y hueso ahora. Soy odio puro, maldad concentrada». Fue entonces cuando recordé algo que había leído en los documentos del cementerio. Una nota que mencionaba que don Edmundo había sido enterrado con ciertos objetos personales, incluyendo un medallón de plata que había pertenecido a su madre. Si podía encontrar ese medallón y destruirlo, tal vez podría romper el vínculo que lo mantenía atado a este mundo.
Miré hacia la tumba abierta y vi que efectivamente había algunos objetos dispersos entre la tierra removida. Corrí hacia allá mientras la criatura me seguía, riendo de manera siniestra. Entre los restos encontré lo que buscaba: un medallón de plata ennegrecida con la imagen de una virgen. La criatura se dio cuenta de lo que había encontrado y su expresión cambió a una de pánico absoluto. «¡No te atrevas!», gritó con una voz que ahora sonaba desesperada. «¡Ese medallón es mío! ¡Me mantiene en este mundo!». Sin pensarlo 2 veces tomé el medallón y lo golpeé contra una piedra grande que estaba junto a la tumba. El medallón se partió por la mitad con un sonido metálico que resonó por todo el cementerio. Inmediatamente un grito ensordecedor salió de la garganta de la criatura. Era un sonido que no parecía de este mundo, lleno de dolor, rabia y desesperación. Su figura comenzó a desintegrarse como si fuera humo siendo dispersado por el viento. «¡Esto no ha terminado!», gritó mientras se desvanecía. «Encontraré la manera de regresar. Siempre encuentro la manera». Cuando la criatura desapareció completamente, sentí que el aire del lugar se purificaba. Los árboles parecieron separarse nuevamente, abriendo el camino hacia el resto del cementerio. Las 5 apariciones se manifestaron una última vez, pero ahora sus rostros mostraban paz en lugar de angustia. «Gracias», dijeron todas al mismo tiempo. «Finalmente podemos descansar». Una por una, comenzaron a disolverse en pequeñas partículas de luz dorada que se elevaron hacia el cielo nocturno. Esperanza fue la última en partir. Antes de desaparecer me miró directamente y dijo: «Pero ten cuidado, Roberto. Lo que acabas de hacer ha alterado el equilibrio de este lugar. Hay otras cosas en este cementerio, cosas más antiguas y poderosas que Don Edmundo, y ahora están despiertas». Con esas palabras, ella también se desvaneció, dejándome completamente solo en la oscuridad. Regresé a la caseta con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Escribí un reporte detallado de todo lo que había experimentado, aunque sabía que nadie me creería. Al amanecer renuncié a mi trabajo. No podía seguir en ese lugar, sabiendo lo que ahora sabía. Pero incluso después de dejar el cementerio San Miguel, las palabras finales de Esperanza siguieron atormentándome. Hay otras cosas más antiguas y poderosas y ahora están despiertas. Durante las siguientes semanas, comencé a experimentar cosas extrañas en mi propia casa. Sombras que se movían en mi visión periférica, susurros que parecían venir de las paredes, y una sensación constante de ser observado. Era como si algo me hubiera seguido desde el cementerio. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché una voz familiar susurrando mi nombre. Era la voz de Don Edmundo. «Creíste que me habías destruido», murmuró desde algún lugar en la oscuridad de mi habitación. «Pero la muerte no puede contener lo que nunca estuvo realmente vivo. He encontrado otra manera de regresar, Roberto, y esta vez no necesito tu cuerpo. Esta vez tomaré tu alma». Desde esa noche, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. La criatura no me deja en paz. Me sigue a donde quiera que vaya, susurrando amenazas en mi oído, prometiendo que pronto me llevará con él a ese lugar oscuro donde las almas torturadas pasan la eternidad. He tratado de mudarme a otras ciudades, pero él siempre me encuentra. He buscado ayuda de sacerdotes, de curanderos, de cualquiera que pueda saber cómo lidiar con este tipo de maldad. Pero nadie ha podido liberarme de esta maldición. Ahora entiendo que mi destino estaba sellado desde el momento en que pisé ese cementerio. Al liberar a las 5 mujeres sin saberlo, también liberé una maldad mucho más poderosa. Y esa maldad ha decidido que yo debo pagar el precio por mi interferencia. Cada día que pasa, siento como mi fuerza vital se desvanece. Cada noche, Don Edmundo se acerca un poco más a reclamar lo que considera suyo. Sé que pronto no podré resistir más. Escribo esta historia como una advertencia para cualquiera que pueda leerla. Si algún día pasan cerca del cementerio San Miguel en Guadalajara, no entren ahí de noche. Y si alguna vez ven a un hombre ofertar trabajo como cuidador nocturno de ese lugar, aléjense, porque algunos secretos están enterrados por una razón, y algunas cosas es mejor dejarlas descansar en paz. Aunque esa paz sea solo una ilusión, el mal verdadero nunca muere, solo espera paciente en la oscuridad, esperando la oportunidad de regresar y reclamar lo que considera suyo. Y una vez que te marca, nunca te deja ir. Nunca.